¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo con ustedes, Hugo Pérez, en el programa Fútbol de Corazón. Una vez más, gracias por ser parte de este proyecto, gracias por estar con nosotros, gracias por básicamente los comentarios de ustedes, por los likes que nos están dando. Eh, a través de este programa, como habíamos dicho, vamos a tener entrevistas, análisis para todos ustedes. Lo importante es que hablemos de fútbol, lo importante es que hablemos acerca de lo que realmente nos apasiona, y a veces cuando vemos partidos lo hacemos de dos maneras: apasionadamente porque seguimos un equipo o una selección, pero también creo que es bueno aprender a analizar lo que los partidos nos dejan, ¿no? Ya sea que uno sea aficionado de un equipo o selección. Lo importante es saber, tener más conciencia de lo que una selección que nosotros nos guste o seguimos o equipo, para hacer un análisis correcto y saber dónde está, porque para mí eso es importante. No solo ser aficionado y decir, bueno, ganamos o perdimos. Yo creo que no es suficiente. Creo que es bueno que todos nosotros aprendamos y nos eduquemos en eso. Como siempre, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en YouTube, donde vamos a poner básicamente las entrevistas más completas, eh, especialmente con personajes, entrenadores, jugadores actuales, exjugadores, preparadores físicos, gente que nos puede ayudar a darnos más conocimiento y sus experiencias, eh, como deportistas o como técnicos o como asistentes. Creo que es importante que ustedes sepan todo eso, porque a veces como aficionados solo vemos lo de afuera, pero para mí es interesante que ustedes puedan tener la información de lo que es, por ejemplo, cómo trabaja un entrenador, qué piensa, cómo se prepara, un preparador físico igual, un asistente igual, aún jugadores hoy que están, por ejemplo, compitiendo a nivel internacional en ligas importantes. Siempre es bueno saber cómo llegaron, cómo se mantienen, qué es lo que se debe hacer para mantenerse, qué es lo que se debe de hacer para seguir avanzando, y todo eso para nosotros es importante que ustedes lo sepan. Ahora, básicamente el programa de hoy se va a tratar, como habíamos dicho anteriormente en algunos programas, estamos haciendo la evaluación de los tres grupos en CONCACAF que van a empezar su participación para eliminatorias del 2026, en septiembre de este año 2025. Ya habíamos dado los datos y el análisis del grupo A, donde está El Salvador, está Guatemala, Surinam y eh, el otro que es Panamá. Hoy vamos a ir con el grupo B, donde está Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermuda. Bermuda interesante, porque Bermuda no estuvo en Copa de Oro, pero sí está en el grupo B para las eliminatorias del 2026. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este grupo ahorita para darles más que todo una información para que ustedes sepan, y al final ustedes también eh, pueden analizar esto. Entonces, en el grupo B, vamos a empezar con Jamaica. Jamaica, lo he dicho siempre, me tocó enfrentarlos varias veces, una en El Salvador y una en Jamaica, cuando estuve con la selección de El Salvador. Me pareció en ese momento una selección con jugadores importantes en varios países del mundo, en Inglaterra, en la primera división, en la Premier League, en la Championship. Hay algunos jugadores que están jugando aquí en Estados Unidos, en la MLS, y varias otras ligas de buen nivel en Europa. Entonces siempre me pareció una selección con mucho potencial,
con mucho talento, jugadores que son básicamente el prototipo, eh, fuertes, veloces, potentes, físicos, técnicos, ¿eh? Y cuando digo técnicos, por ejemplo, Bailey, que es uno de los mejores jugadores de ellos, que jugó el año pasado, creo que en el Aston Villa, jugador habilidoso, zurdo, encarador, y tiene varios. Tiene buenos centros delanteros, buenos defensas, tienen este arquero que juega en la MLS. Entonces son jugadores para mí interesantes, jugadores que tienen un potencial. Ahora, desde el 98, creo yo, no me acuerdo, sé que el 98 fueron al Mundial, pero han salido jugadores muy, muy buenos de esta selección, pero como selección en los últimos años no ha dado todavía el ancho de poder establecerse como los mejores de CONCACAF, de acuerdo, una vez más, al talento que ellos tienen individualmente. Hoy tienen un técnico bastante famoso, diría yo, que ha trabajado en la Premier League. Es un técnico con renombre y lo trajeron a él porque básicamente él conoce muchos de esos jugadores que juegan en Inglaterra. Ahora, lo vi en Copa de Oro, esta Copa de Oro que acaba de pasar, y realmente no me puedo yo imaginar cómo no pudieron ellos pasar a la segunda ronda teniendo, una vez más, jugadores capaces de poder jugar bien al fútbol. Pero siento yo que le sigue faltando el factor más importante, cuando tiene jugadores que tienen talento. Eh, y creo que ese factor me refiero a la condición mental táctica, ¿eh? De cómo poder básicamente funcionar un grupo de jugadores tan talentosos como los jamaiquinos y darles un orden táctico, perdón, de cómo poder ellos trabajar juntos, esforzarse juntos, poner todas esas cualidades para tener un equipazo que juegue bien al fútbol, porque ellos pueden jugar bien. Pero viéndolo en esta Copa de Oro, la verdad que fue un fracaso en el sentido de tener tanto talento y no poderlo poner a la orden para que pudiera funcionar bien como una selección, pues para mí en el grupo de ellos, ellos tenían que haber pasado su grupo. Pero lástima que no lo hicieron. Hoy el técnico tiene un trabajo arduo, difícil, de poder ver cómo puede solucionar el problema táctico de estos jugadores, sin quitarles básicamente, eh, diría yo, el talento que ellos tienen individualmente, porque sí tienen talento individualmente, pero les falta, eh, lo más importante, que es funcionar como equipo, basarse a la táctica, más que todo en el orden defensivo, no estar tan descuidado como son ellos, o a veces pienso yo, como le llamamos nosotros en el mundo futbolístico, a veces muy sobrados. Entonces es parte de que el técnico de Dios quiere y tiene que trabajar en esto para mejorarlo, porque esta es la oportunidad más grande, igual que hemos dicho de CONCACAF, de todos los equipos que van a participar, de ir a un mundial, porque no está Canadá, no está Estados Unidos y tampoco está México, que son las potencias. Bueno, hablemos entonces lo que Jamaica nos dejó en Copa de Oro. Primeramente, un equipo, ya dije, con mucho talento, pero eh, las oportunidades que ellos crearon, fíjense bien, en los partidos que ellos jugaron, en el grupo, ¿eh? Promedio de tiros al arco 12 en los 3 partidos, promedio. ¿Eh? El XG, que es básicamente, esta es una forma de medir cómo un equipo crea oportunidades para anotar. Y el promedio de ellos fue de 1.3. ¿Okay?
1.3 oportunidades de anotar. ¿Eh? La posesión de balón no superaron los 50%, sino que 46%. Y una vez más, me refiero a un equipo que tiene calidad, que tiene técnica en sus jugadores, que pueden tener la pelota, pueden poseer más la pelota. Ahora también hay que ver si el técnico realmente desea eso, pero para mí, por los jugadores que tiene la posesión, el porcentaje es muy bajo. ¿Eh? Eh, lo que le faltó a ellos en todos los partidos cuando los vi en la primera ronda, porque ellos no pasaron a la segunda ronda, una vez más fue eh, cuando ellos pierden el balón, son muy descuidados, no están concentrados, ¿eh? Y por esa misma razón se rompen ellos tácticamente cuando ellos no tienen el balón. Entonces, es una cosa que creo que tienen que trabajar, pero para mí es la selección que tiene más potencial de las otras tres que vamos a hablar ahorita. Vamos a seguir con el segundo selección de ese grupo, que es Curazao. ¿Okay? Curazao con jugadores básicamente que nacieron en la isla o que son descendientes de holandeses. La mayoría de ellos juegan en Holanda, en otras ligas también importantes de, de Europa, ¿eh? Pero no, todos ellos juegan casi afuera del país. ¿Okay? Ahora, en el, perdón, en el torneo de Copa de Oro, básicamente Curazao creó 3.3 oportunidades, ¿eh? De atacar. Después en el XG o X, se llama XG, 0.81. Quiere decir que ni siquiera pudieron tener, aunque sea un punto, ¿eh? Para poder anotar. Entonces, la diferencia, crearon oportunidades, pero no pueden anotar. Un factor bastante importante hoy para las eliminatorias. Tiros al marco, el promedio fue de 7. Y la posesión, eso sí, la posesión es 52% mejor que Jamaica. Y los vi jugar en los grupos y sí, Curazao prioriza la posición y la posesión del balón. Obviamente ellos tienen y han tenido siempre, por ejemplo, entrenadores holandeses que para ellos parte importante de un sistema para ellos es la posesión de balón y ellos la tuvieron bastante. Simplemente que no fueron básicamente contundentes, pero creo que es una selección que puede competir, que tiene la posibilidad en este grupo de poder clasificar a la segunda ronda. Me gusta la idea futbolística de ellos. Tienen varios jugadores interesantes. Tienen dos hermanos ahí que juegan, que son interesantes. Jugadores técnicos, jugadores que poseen bien la pelota. Lo que pasa es que llegando al último cuarto es donde ellos les falta contundencia, les falta calma, les falta ese roce de tomar las decisiones correctas. Si cuando viene la pelota debo de pararla y chutar o tengo que hacerlo de primera intención. A veces se precipitan demasiado, pero es una selección que va a dar bastante pelea en este grupo. Después vamos a Trinidad y Tobago. Igual Trinidad y Tobago es una selección que no sabes cuándo y cómo y a veces va a salir. Tiene jugadores importantes, tiene jugadores que juegan en primera división en Europa, algunos en Championship, algunos en Grecia. Entonces son jugadores que igualmente biotipo físico, fuerte, potente, así son la mayoría de los caribeños. Pero también es una selección que le ha faltado
ese empuje. Ha tenido buenos jugadores como York, que fue un jugador de historia que hoy es el técnico de ellos, que jugó en el Manchester United. Siempre ha tenido jugadores bastante importantes. Ellos tuvieron, yo me acuerdo, nosotros competimos contra ellos en 1990 para ir al Mundial. Nosotros jugamos en sí, creo que jugamos contra Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago. Ellos necesitaban empatar y nosotros les ganamos 1-0 y fuimos al Mundial. Y ellos se quedaron afuera. Pero es una selección, una vez más, con jugadores creo que en este nivel, aquí en CONCACAF pueden competir, pueden dar pelea. Ahora, los 3 partidos que ellos tuvieron en Copa de Oro, básicamente ellos, el promedio de oportunidades fue 1.33. ¿Okay? Lo mismo que Curazao, el XG fue 0.63, oportunidades de anotar goles. La posesión sí fue baja. Es un equipo que juega más a la transición que a la posesión de dominar al rival. Y tiros al arco, básicamente fueron 6 de promedio por partido. Entonces ahí nos damos cuenta de los 3 que hemos hablado ahorita. En oportunidades, Jamaica es en segundo lugar, en oportunidades Curazao en primer lugar con 3.3 y en último lugar básicamente tendríamos que decir que de este grupo, del grupo B, sería Trinidad y Tobago con 1.33. ¿Okay? Entonces son 3 selecciones que en este momento pues no voy a decir que están igual al nivel porque creo que tiene más potencial, mejor talento Jamaica, pero veremos qué pasa. Y el último es Bermuda, una isla básicamente inglesa. La mayoría de jugadores juegan en ligas de segunda, tercera división, ¿okay? No tiene mucho historial, sí compiten, pero no, creo que es la selección que menos tiene oportunidad de clasificar para este mundial. No estuvieron en Copa de Oro, no clasificaron a Copa de Oro, pero es increíble que se metieron a las eliminatorias. Y este es un caso básicamente de cuando tú ves CONCACAF. A CONCACAF le convienen estas islas, las pequeñas, que son de segundo, tercer nivel, obviamente por el voto que ellas tienen para FIFA, pero son básicamente algunas de estas selecciones que están en este, diría yo, continente, que son selecciones bastante bajo de calidad, pero que tienen que competir porque CONCACAF las necesita para los votos con FIFA. Pero creo que es la selección que menos oportunidad va a tener de competir en este grupo. Así es de que ya viendo este grupo, ya la otra semana podemos ver el grupo C, que es el de Costa Rica, encara a Costa Rica ahí, para ver cómo están ellos, pero hasta ahorita en el momento esto es lo que yo veo. Como dije al principio, creo que Jamaica es la favorita, si se comportan de acuerdo al talento que ellos tienen. De lo contrario, se puede meter Curazao y se puede meter Trinidad y Tobago. Y estoy hablando de clasificar directamente. Si tenemos que ir a los de repechaje en este grupo, tendría que decir que me quedaría con Curazao para pelear un repechaje en este grupo. Pero veremos qué pasa. Así que ahí estamos con este análisis. Espero se conecten con nosotros en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. También le damos gracias, como siempre, a nuestro patrocinador que es Centro Legal. Gracias por apoyarnos en este proyecto. Gracias a ustedes. Pónganos un like, que para nosotros es importante y para mí es importante en lo personal estar conectados con ustedes, que se puedan conectar con nosotros, que nos den sus opiniones. No importa, a veces son negativas, las aceptamos,
La cosa es ir aprendiendo porque este programa es de todos ustedes. Así es que gracias, bendiciones, hasta pronto.